Hola, bienvenidos a su canal de testimonio. ¿Estás listo para escuchar una historia sorprendente? Pero no antes, tengo que decirte una cosa. Si tú tienes un testimonio, Dios ha hecho algo en tu vida, algo sorprendente y no lo has contado, pues, ¿qué estás esperando? Por favor, comunícate con nosotros. Ahí está el número de teléfono. Tienes que hablar y decir que Dios tiene poder. Así que mándanos un mensaje, nos comunicamos contigo, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo, que todo el mundo sepa que Dios está vivo. Y si te gusta el contenido de este canal y nos quieres apoyar con una donación, pues ahí está la manera en que puedes hacerlo. Y si no le entiendes a esto, solamente mándanos un mensaje al número de teléfono y te decimos de qué manera puedes apoyarnos en el canal. Y bueno, pues ahora sí, estamos listos para escuchar una historia sorprendente, pues prepárate. Pues estamos aquí ya con nuestro hermano Juan Antonio Flores. ¿Cómo está mi hermanito Juan? Muy bien, mi hermanito Arturo, por la gracia de Dios, contento y feliz por estar aquí con ustedes. Antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originario y cuántos hermanos tiene. Muy bien, gracias Arturo. Mi nombre es Juan Antonio Flores Franco y por sobrenombre me dicen Toño Flores, ¿verdad? Por la gracia de Dios, soy de aquí de la ciudad de Guadalajara, aquí radico, Tapatío, ¿verdad? Y por pura gracia de Dios, Dios me ha permitido haber nacido en una familia hermosa, bella, de 11 hermanos, una familia numerosa, en la cual hay 8 mujeres y 3 hombres, y yo soy el ombligo, hermanitos. Hay 5 más grandes que yo y 5 más chicos que yo. Y les hago esta atenta invitación para que escuchen ese testimonio empezando desde mi infancia. Bueno, mi hermanito, pues ahora sí, vamos a pedirle que nos cuente un poquito de su infancia, su adolescencia, que nos diga quién era Juan Antonio antes de conocer a Jesús y cómo es que tuvo ese gran encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues justamente por las travesuras, las situaciones que todo el ser humano, a veces los niños vivimos, lamentablemente pues a los 7, un promedio de 7 años, lamentablemente pues ahora sí fui abusado sexualmente, ¿verdad? Y eso, Arturo, y para todos los que están viendo este video, fue algo tan triste, tan lamentable que mi corazón, desde muy temprana edad, desde los 7, 8 años, que viví esa situación lamentable a través de los familiares, ¿verdad? Mi corazón se llenó de odio y de mucho resentimiento. Yo recuerdo que desde muy niño mi intención mejor era quererme morir, no le encontraba el sentido a la vida por ese coraje, esa rabia que yo traía, y más porque pues uno de mis hermanos mayores estaba presente ahí y nunca hizo nada por defenderme, y fue que mi corazón se llenó de mucha tristeza, de mucho coraje, mucho odio, cuando un niño es lo que menos debería de tener, ¿verdad? Deseo ardiente de quitarse la vida, de no vivir, fuera para que yo a esa edad disfrutara de la vida saludable, sana, y especialmente de los juegos, lo que tú quieras, o de la fraternidad familiar. Pero lamentablemente pues mi historia fue diferente. Yo sé que algunos se van a reflejar a través de mi historia, pero cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar, y sin embargo pues me ha tocado vivir. Y sin embargo, yo recuerdo, Arturo, que a los 12 años, lamentablemente ya cuando entré a la secundaria, yo era muy apático, muy apartado, muy serio, inseguro, con temor, con miedo, no buscaba tanto las amistades, donde lamentablemente por el dolor, por la angustia, la tristeza, la soledad, por ese coraje que invadía mi corazón, el odio, lamentablemente, pues a los 12 años, cuando entré a la secundaria, ahí fue cuando empecé por primera vez y donde me adentré a una puerta falsa, donde empecé a beber, a tomar. Pero fíjense, eso cuando yo recuerdo ahorita, cuando me empecé a involucrar, a meterme en el infierno de las adicciones, del pecado, la lujuria, el alcohol y pecados graves, me hacía sentir bien. De Dios, ceros de Dios, aunque al principio mis padres, unos padres católicos, nos llevaban a misa, sembraron la semillita de Dios en nuestros corazones, piadosos, sí, pero por el descuido no tanto,
por mi madre, pues tantos de familia, mi padre pues trabajando. Es imposible para que una madre esté atrás de cada uno de los hijos. No, no la culpo. Mi madre ya está en el cielo, también mi padre. Y a lo que me refiero, Arturo, donde me empecé a infiltrar en las adicciones ahí. Específicamente cuando hay un abuso sexual y no con morbo. No necesariamente tiene que haber una penetración, simplemente desde los toques seductores, desde que lo toquen a uno sus partes y aparentemente entre niños pues sean las travesuras, pero las personas más adultas son los que ya tienen pues daños a través de la lujuria, ¿no? Que desde muy temprana edad se les despertó esa parte por la pornografía, pero era un promedio entre 7 y 9 años, más o menos, Arturo, fue cuando sucedió eso. Y lamentablemente por eso les hacía mención que es cuando mi corazón se llenó de mucho odio y de resentimiento, que en verdad les comparto, no tuve el valor para llegar con mamá y con papá para decirles lo que yo estaba viviendo. Pero a los 12 años, cuando me infiltré, les hago mención, en el vicio, fue cuando a partir de ahí fui el calvario, el sufrimiento para mi madre, para mi familia, para mis hermanos, donde ya no tenía yo control de sí mismo, no podría controlar mis emociones heridas, dañadas, trastornadas, y solamente ese coraje. Y lo que yo quería, hermanos, era mejor morirme, no le encontraba el sentido a la vida. ¿Verdad? Nadie me hablaba de Dios, solamente como les hago mención que al principio mis padres, ¿no? Pero lamentablemente cada día iba creciendo más la adicción, pero mi mayor objetivo, tristemente y lamentablemente, hermanos, yo no tenía en mis pensamientos alguna ilusión por vivir, no tenía alguna meta, ideales, propósitos para ser alguien en la vida. Lo único que yo quería era quitarme la vida, o sea, y ahí, adentrado en el alcoholismo, les hago mención que era un promedio de 13 años, 14 años, cuando ya estaba bien metido fuertemente en las adicciones y lamentablemente, pues empecé a sentir tendencias homosexuales por los daños. Como yo nunca, hermanos, fue atendido y nunca lo expresé, nunca lo comuniqué, nunca le dije a nadie, lamentablemente empecé a sentir esas tendencias homosexuales y ahí, Arturo, fue cuando más deseos de quererme quitar la vida. No le encontraba el sentido a la vida. Yo decía, ¿para qué? Perdón la expresión, ¿para qué esta maldita vida? Con palabras muy grotescas y mejor yo quería morirme. Les hago mención que de los 13 a los 14 años yo recuerdo que por primera vez aquí en Guadalajara me vi tirado en las calles a punto de morir como por congestiones alcohólicas. Fue de mucho sufrimiento, de mucho dolor para una madre que me miraba sin poder hacer nada. Solamente lo que yo sí les quiero decir, padres de familia, que yo a mi madre siempre la miraba orando, rezando el Santo Rosario por la conversión de Toño Flores. A mi familia ya la tenía cansada. Siempre mi madre quizás guardaba silencio y por no tener problemas, quizás nunca le comunicó a mi padre, porque mi padre trabajaba todo el día y después hasta fue velador en la noche y se ausentó mucho por el trabajo, pero yo cada día más hundido en el vicio, ahora sí incontrolable. Yo no tenía deseos, hermanitos, de tener una carrera, estudiar, prepararme para ser alguien en la vida. Lo que yo quería era morirme. A lo que voy, fueron muchas ocasiones donde estuve a punto de perder la vida, pero fíjense, cuando yo deseaba morirme, en el momento que estaba a punto de morirme, es cuando justamente ahí empezaba dentro de mi corazón, en mis pensamientos, empezaba a clamar a Dios y a decirle, Señor, ayúdame. En el momento que me estaba muriendo por congestiones alcohólicas, en una ocasión llegué bien tomado porque yo en ese tiempo jugaba fútbol y después de los partidos de fútbol, no, pues a puro entrarle, a quedar bien perdido, bien tirado. Y llegamos a las 3 de la mañana a casa, cuando en esa noche ya era muy tarde, sentí que me picó aquí en la espalda, algo me hizo la raquia y me picó un alacrán.
Les hago mención, hermanos, que ahí estuve a punto de perder la vida. Yo recuerdo que cuando fui le hablé a mi mamá, le decía que le comenté que me había picado un alacrán. Luego nos fuimos al hospital, pero cuando iba hacia el hospital, Arturo, yo ya iba inconsciente. Y dentro de mí, clamando a Dios y pidiéndole perdón, y yo le decía, Señor, dame una oportunidad. Yo deseo vivir, yo deseo vivir. Y me acuerdo cuando ingresé al hospital, en ese momento ya completamente perdí el conocimiento. Y ahí justamente cuando yo quería pedirle perdón a mi madre, que la tenía a un lado, solamente había un bulto negro, y era mi madre porque ya no la veía, y yo quería hablarle y gritarle, mamá, perdóname, perdóname. Y en ese momento, Arturo, empecé a recordar todo mi pasado, los daños, los pecados, los vicios que yo traía, pasaban como un disco en mi mente y pidiéndole perdón a mi madre, pidiéndole perdón a mi madre, pero dentro de mi corazón yo le decía, perdóname, Señor, dame una oportunidad. Yo quiero vivir, yo deseo vivir. Y ahí está la misericordia de Dios. Dios me permitió vivir en esa ocasión que estuve a punto de morir, porque Dios tenía un plan maravilloso para mí. Pero ¿sabes qué, Arturo? Ahí yo le clamé y le pedí perdón a Dios y yo le decía, Señor, sálvame. Pero solamente el gustito me duró por un tiempo muy cortito, porque lamentablemente empecé nuevamente fuerte en las adicciones. Yo recuerdo que mi madre iba a buscarme al barrio, dizque con mis camaradas, con mis amigos del barrio, iba a hablarme y yo me molestaba, me enojaba. Yo le decía, yo recuerdo que le decía y le decía, déjeme vivir mi vida, ya estoy grande, déjeme vivir mi vida. Yo recuerdo que hasta le insultaba y solamente mi madre llorando por su hijo Toño Flores para que se convirtiera. Me decía, Antonio, ve a un encuentro, toda mi familia, ve a un encuentro. Y yo decía, no, yo no ocupo, o sea, yo no ocupo. Lo que traía era coraje, Arturo, traía odio por las personas, como hace ratito les decía, que empecé a sentir tendencias homosexuales y es cuando más quería tirarme al vicio y morir. Tristemente, lamentablemente, me puse un objetivo en mi mente de tomar diario, beber diario. Fueron un promedio de más de 3 meses porque yo quería morirme. ¿Por qué? Porque yo no comprendía y no entendía qué es lo que me estaba sucediendo, el por qué esas tendencias homosexuales, por qué esos daños eran unos trastornos emocionales, unos daños que no me encontraba a mí mismo y yo decía, mejor ya acabo con esta vida, ya no le causo problemas a nadie. Yo recuerdo también en una situación que me vi a punto de perder la vida, que me fui a Boca de Pascuales, Mar Abierto, Tecomán. Iba con mis compadres y cuando toda la noche, 2 días me la pasé bebiendo y tomando, no sentía remordimiento por los daños que le estaba causando a la familia, pero sentía un coraje. Y yo recuerdo que al meterme a la playa, Mar Abierto, me empezaron, ahora sí, las mismas olas a dar, ahora sí, me empezaron a jalar las olas y yo empecé a sentir mucho miedo. Esa vez, Arturo, yo recuerdo que otra vez empecé a clamarle a Dios. Yo le decía, Señor, sálvame, sálvame, tengo miedo a morir, dame una oportunidad, quiero vivir, Señor. Y en ese momento yo intentaba, Arturo, querer salir nadando y no podía, pero dentro de mí empecé a sentir mucho miedo. La conciencia me empezó a remorder y empecé a ver todos los pecados, todos los daños que yo había ocasionado a mi familia y a muchas personas más. Y ahí, cuando yo estaba perdiendo la vida, empecé a tomar agua y dentro de mí yo le decía, Señor, sálvame. Empecé a llorar, Arturo, a llorar y a clamarle a Dios. Y yo le decía, Señor, perdóname. Hoy prefiero, Señor, si me das una oportunidad, prefiero de estar paralítico, no tener ni mis brazos, pero dame una oportunidad. Yo quiero vivir, Señor. Perdóname. En ese momento empecé a orar, empecé a rezar dentro de mí y yo le decía, Señor, dame una oportunidad. Quiero vivir, Señor. Y perdí el conocimiento, Arturo, y yo en ese momento ya no supe de mí.
que me sacó un salvavidas y me empezó a dar masajes en el pecho. Y yo hoy quiero decirles, hermanos, que el Señor me rescató esa vez porque tiene un plan maravilloso para mi vida, pero nuevamente no hice caso. No hice caso y seguí en el pecado, en el vicio, sin control, hasta que por la gracia de Dios, un amigo que andaba perdido en el vicio, me convenció su testimonio. ¿Por qué? Porque cada fin de semana él llegaba a hablarme de un Dios que tiene poder, de un Dios que restaura, que sana, que cura, que levanta. Y me decía, Toño, Dios tiene preparado algo maravilloso para tu vida. Vamos a un encuentro. Y me encontraba él tomando. Y lo que me gustó, Arturo, de él, que cada semana me iba a hablar de un Dios que tenía un plan maravilloso para mi vida. Hasta llegué a juzgarlo. Yo decía, está loco este hermano, ¿no? Pero yo no sabía de cuál locura, ¿verdad? No sabía especialmente de cuál locura. Y me decía, vamos a un encuentro. Y por la gracia de Dios, Arturo me convenció. Me convenció. Cuando fui a ese encuentro fue el 22 de agosto de 1991. Ese día, Arturo, cuando yo entré, un jueves, fue algo tan glorioso que nunca en mi vida había sentido. Me empezaron a hablar del amor de Dios y que Dios tiene misericordia, y fue algo tan glorioso, tan impactante, que entró dentro de mi corazón, que yo recuerdo cuando nos pasaron a la capillita, ahí estaba Cristo, Eucaristía, y yo me acuerdo que caí derrotado. Yo le decía, Señor, aquí te entrego mi vida, Señor. Ya estoy cansado, yo ya no puedo, Señor. Dame una oportunidad de vivir y dame una oportunidad, Señor, quiero servir siempre en tu camino. Yo me acuerdo que empecé a llorar, a llorar, a llorar, y no paraba de llorar, no paraba de llorar hincado y postrado ante el Señor. Y fue algo tan fuerte que sentí que salió de mi corazón, algo así, algo así. Empecé a sentir tanta ternura, tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor dentro de mí, que yo le decía, Señor, yo hoy quiero hacer un pacto contigo. Quiero hacer una alianza contigo, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. El resto de mi vida que a ti te pertenece, hoy la quiero dedicar, Señor Jesús, para ayudar a levantar las almas. Hoy quiero, Señor, seguir perseverando y sirviendo todo el resto de mi vida. Sabiendo, Arturo, porque dice la palabra de Dios, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Yo no sabía lo que iba a venir posteriormente, ¿no? Solamente el gusto y la alegría que impactó mi vida, que totalmente vi todo diferente. Vi el cielo diferente. A las personas ya no las veía con odio y con amargura, con deseo de morirme. Ya no quería morirme, Arturo. Fue una alegría que invadió todo mi ser, cambió mi forma de pensar, donde abandoné completamente las amistades del mundo, o sea, y me empecé a involucrar fuertemente en el apostolado. Ahí entré a servir a los encuentros, la adoración nocturna, misiones, la pastoral penitenciaria, yendo a las Islas Marías, a las prisiones. Y empecé, Arturo, a perseverar, a prepararme cada día más. Pero fue algo tan glorioso, tan inmenso, que hoy yo les quiero decir, hermanitos, que por más que volteo para atrás y veo el infierno, donde Cristo, el Cristo real y verdadero, el que me sacó del mismo infierno, el que nos puede sacar a todos siempre y cuando desde el corazón clamemos a Dios y queramos hacer un cambio de vida. Pero ahí seguí preparándome por la gracia de Dios, Arturo. El Señor puso enfrente de mí una novia en ese tiempo, de veras una mujer muy enamorada de Dios, enamorada de Dios. Ella estaba en la adoración, iba a los ejercicios espirituales, donde yo estoy seguro que ella oró mucho, 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 mucho por mi conversión, porque ella ya había sido mi novia y la dejé 2 años por andar tirado en el vicio, y después volví con ella, y en ese inter fue cuando viví mi encuentro y fue cuando el Señor me cautivó.
Y después de 2 años, 7 meses, por la gracia de Dios, me casé con María del Rosario Romo Gómez, donde papá Dios me prestó unas gemelitas, Arturo, bellas, hermosas, porque son prestados los hijos. Y para eso empezamos, ya mi esposa catequista, yo las misiones, sirviendo las cosas de Dios. Y como les decía hace rato, si nos hemos decidido servir al Señor, tenemos que estar bien preparados, hermano, para las pruebas, las dificultades, las tempestades, las persecuciones que estemos viviendo, ¿no? Donde en mi casa siempre procuramos de enseñarle los valores, las virtudes a nuestras hijas, donde desde muy temprana edad, mis niñas, las gemelitas, empezaron a saber a orar, las enseñamos a orar, donde siempre reunidos en las noches, unidos de las manos, entrelazadas las manos, orando y clamando a Dios y diciéndole al Señor que queríamos siempre hacer su voluntad. Y yo recuerdo, Arturo, que en esa ocasión yo escuchaba a mis niñas desde los 3 años, 4 años, donde ya sabían rezar, donde procuramos siempre vivir en el amor, sin mentiras, especialmente siempre en fraternidad, donde ya mi esposa, como les decía, era catequista y ya llevaba a mis niñas desde muy pequeñitas y yo ya sirviendo las cosas de Dios, donde hoy quiero hacerles mención, hermanitos, especialmente y sé que ese testimonio, como te decía hace ratito, que cada uno tenemos un testimonio que contar, pero creo que hoy te puede servir mi testimonio. ¿Para qué? Porque Dios se vale de sus instrumentos, que eres tú y somos yo, y soy yo. ¿Para qué? Para alentarnos, para motivarnos, pues. Les hago mención que Laura Janet, Flor Romo y Ana Cristina, unas güeritas hermosas de ojos azules, y vivíamos pues muy bien, por la gracia de Dios me refiero, porque Jesús era era el quien reinaba y sigue reinando en nuestra familia, porque lo pusimos a Él en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, y, y para no, como dicen, hacerla muy larga, hoy quiero comentarte y platicarte de esta historia. Si ya te platiqué un poquitito de antes de mi conversión, ahora quiero compartirte un poquito después de mi conversión, de las situaciones difíciles que vivimos cada uno. Por eso cada día tenemos que estar aliados, enlazados de la mano de Jesús para poder perseverar y permanecer a través de las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque todo mundo, hermanitos, en cuanto tú te sigues preparando cada día fuertemente en la vida espiritual, el enemigo de mil formas va a acecharte. ¿Para qué? Para perturbarte de ese caminar y sacarte del camino, ¿no? Donde siempre permanecimos, mi familia, fue algo maravilloso nuestra familia. Cuando quiero platicarte un poquitito, yo recuerdo que en una ocasión, ya mis hijas ya tenían 11 años, por cierto, ya había nacido también otra niña, esta Mariana Judith Flores Romo. En ese tiempo tenía 3 años Marianita y las gemelitas 11 años. Quiero platicarte así un poquitito más concretamente. Y yo recuerdo que ese día mis hijas me dijeron, papi, ya nos aprendimos un paso más para los 15 años. Arturo, a los 11 años mis niñas ya estaban estudiando y ensayando el vals para sus 15 años. Y yo recuerdo que en esa ocasión empezaron a bailar las niñas y cuando terminaron de bailar, yo les aplaudí y les dije, felicidades, mis reinas, felicidades. Yo me voy a esforzar y voy a trabajar fuertemente para cumplirles ese sueño porque lo merecen. Y les dije, es más, el obispo de Guadalajara va a celebrar sus 15 años, porque en un tiempo fui chofer del obispo Trino.
de aquí de Guadalajara. Y yo recuerdo que en ese momentito mi esposa se iba a quedar en casa con esta Janet y con Marianita. 11 años Janet y Marianita 3 años, y Cristina se iba a ir a trabajar conmigo a la peluquería. Ya nos dio la bendición y nos fuimos. Cristina y yo, eran las 11 de la noche, tenía mucho trabajo cuando en ese momentito, hermanitos, faltaban 2 cuadras para llegar a la casa acá en la colonia Alamedas de Salatitán, Tonalá. Y cuando una camioneta blanca me alcanzó y me gritaba, Toño, Toño, detente. En ese momento me sorprendí y les dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Era mi concuño, dice, vete al hospital, dice, porque Janet y el güero acaban de chocar. En ese momento, Arturo, no comprendí y les dije, ¿qué sucedió? Dice, vete al hospital porque llegó la ambulancia y se los llevó a los niños. En ese momento, Arturo, cuando yo iba hacia el hospital, iba Cristina a un lado de conmigo y Cristina empezó a llorar. Y me decía, papi, papi, me duele todo mi cuerpo, papi, ¿qué le sucedió a mi hermanita? Y yo le decía, mi amor, tranquila, no le sucedió nada, tranquila. Y ella temblando, temblando, y decía, papi, papi, ¿qué le sucedió a mi hermanita? Me duele todo mi cuerpo, así decía. Y yo le decía, mi amor, tranquila. En ese momentito, Arturo, cuando entré a urgencias al hospital, vi a mi esposa sentada con su prima, y cuando se levantó, ella traía la ropa llena de sangre. Fue y me abrazó, y llorando mi esposa me dice, Toño, Toño, dicen que se van a morir. Dicen que se van a morir. Y yo le digo, mi amor, Dios tiene la última palabra, tranquila, mi amor, pero ella desconcertada. Ella totalmente desconcertada. Decía, dice el doctor que se van a morir. En ese momentito, Arturo, cuando me paso con el doctor, mi esposa no sabía el accidente que habían sufrido los niños. Cuando me paso con el doctor, yo estando enfrente del doctor, me dice, señor, los niños están muy graves. Los 2 están muy graves. Yo me acuerdo las palabras. Y le dije, doctor, ¿qué les sucedió? ¿Qué les pasó? Dice, los niños están muy graves. Hoy quiero decirle, le quiero comentar que los 2 niños recibieron un balazo en la cabeza cada uno. En ese momento, Arturo, cuando me dijo que habían sido balaceados y que habían recibido un disparo en la cabeza, yo estaba desconcertado. Yo decía, pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué pasó? Y mi mente embotada, y yo decía, pero ¿yo qué hice? ¿Qué mal hice para que fueran contra mi niña y contra mi sobrino? Corrí donde estaba mi hija, Janet, y en ese momentito cuando veo a mi hija Janet en la camilla, con un vendaje en la cabeza y su primito a un lado, y en ese momento empecé a clamar a Dios. Yo le decía, Señor, en tus manos está mi niña y mi sobrino. Tú tienes poder en este momento, Señor, para levantar a mi hija, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Empecé a orar y yo le decía, mi amor, fuerte, tienes que ser fuerte, porque nosotros creemos en un Dios que tiene poder, en un Dios que restaura, en un Dios que sana. Y hoy creo, mi amor, que el Señor te va a levantar de esa camilla. Y yo me acuerdo en ese momento, cuando empecé a hacer oración, solamente mi hija le rodaban sus lágrimas por su mejilla. Y yo también con el corazón deshecho. Y yo le decía, Señor mío, en este momento, Señor, nos entregamos a ti, pero dale una oportunidad a mi hija y a mi sobrino, Señor. Son unos niños inocentes, ellos no tienen ninguna culpa. Y yo haciendo oración, clamando a Dios, pidiendo misericordia al Señor. En ese momento solamente Janet movía sus piecitos. En ese momento ya salí, mi esposa deshecha, y fue cuando le comenté a Arturo que habían recibido un balazo en la cabeza. A mi hija la metieron urgentemente para operarla.
Yo recuerdo cuando estamos afuera, donde le iban a hacer la cirugía, y mi esposa deshecha, pero yo confiando en el amor de los amores. Yo le decía, Señor, tú me has restaurado a mí, Señor, de ser esclavo, Señor, tú me has liberado, Señor, de estar en las tinieblas, tú me has sacado del mismo infierno, Señor, y he visto prodigios y gloriosos, maravillas, lo que tú has hecho, y motivando, impulsando a mi esposa, Arturo. Mi esposa deshecha, pero en ese momento rezando el rosario, pidiéndole a nuestra Madre Santísima. Yo recuerdo que traía el rosario y me lo quité y empezamos a rezar el rosario, mi esposa y yo, afuera del quirófano. Y yo le decía, mamita María, preciosa, amada María, tú sientes y sentiste, fuiste testiga del dolor, el dolor que le causaron a tu hijo. Hoy te pido, María Santísima, que nos alientes, que la cubras con tu manto a nuestra pequeñita. Ahí orando, rezando el rosario, cuando nuevamente se la llevaron a, especialmente a terapia intensiva. Y cuando estaba en terapia intensiva, Arturo, en ese momento estábamos afuera del hospital, ahí en urgencias. Yo recuerdo, yo recuerdo que fue el día 19 de agosto del 2006, cuando yo, estando ahí en el hospital, no me importó a mí. A mí no me interesó que me dijeran que era un loco. Delante de toda la gente, yo recuerdo que me hinqué a medias del patio y empecé a levantar mis manos al cielo y a decirle, Señor, Señor, te entrego a mi hija, papá. Te entrego a mi hija, Señor, pero es tu hija, Señor. Pero hoy, Señor Jesús, quiero entregarte a mi familia. A mi esposa dale mucha fortaleza, a mí dame mucha fortaleza, a mis hijas dale mucha fortaleza, pero hoy te quiero decir, Señor Jesús, que quiero hacer un pacto contigo, así como hice un pacto contigo cuando tú me enamoraste, cuando me conquistaste, cuando me sedujiste, Señor. Hoy quiero hacer un pacto contigo, Señor. Hoy te quiero decir que me permitas amarte en el dolor. Quiero amarte en el dolor, Señor Jesús. Quiero amarte en el dolor. Pase lo que pase, Señor, pero no me voy a separar de tu amor, Señor. Y yo en ese momento, con mis manos levantadas, yo recuerdo que me tiré en el piso, abrí mis manos y yo llorando, yo recuerdo llorando. Yo le decía, Señor, te amo, te amo, te amo. Pase lo que pase, Señor, pero siempre te voy a amar, Señor. Te amo, Señor. Y hoy, Señor Jesús, hoy, Señor, quiero amarte cada día más, Señor, y nunca, jamás separarme de ti, Señor. En ese momento, yo recuerdo que me levanté y empezamos a rezar el Santo Rosario, los que estábamos ahí, que fue en la tarde, cuando yo estaba hincado rezando el Rosario, llegaron y me tocaron aquí el hombro y me dijeron, Señor, el doctor quiere hablar con usted. En ese momento, Arturo, hermanos que están mirando, yo recuerdo que yo sentía en mis manos la llamita encendida de mi hija Janet todavía. Yo sentía esa fe viva, creyendo todavía que el Señor iba a hacer algo. Yo decía, Señor, yo creo en ti, confío en ti, Señor. He visto prodigios, maravillas, Señor, milagros he visto, Señor. Y hoy, Señor Jesús, te pido, Señor, el milagro si es tu voluntad. Te pido el milagro si es tu voluntad. Con esa fe viva, dando un paso lento pero firme, confiando que esta noticia fuera una gran noticia, hermanos. Cuando estoy enfrente del doctor, el predicador, el que predicaba las Islas Marías, el que predicaba anunciando la buena noticia, la misericordia de Dios, el perdón de Cristo en las prisiones. En ese momento yo confiando en mi Señor, que el Señor lo iba a hacer, Arturo. Cuando estoy enfrente del doctor, se me queda viendo a los ojos y me dice, Señor,
hicimos lo que pudimos humanamente, pero su hija ha muerto. Híjole, ahí me desplomé, Arturo. Ahí me desplomé. Fue algo durísimo. Fue algo durísimo. Yo solamente en ese momento levanté mis ojos al cielo y dije, Señor, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias por esta oportunidad que le diste a mi hija durante 11 años. Híjole, fue bien fuerte. Y cuando fui nuevamente a mirar a mi hija ya sin vida, bien difícil, ¿eh? Fue muy difícil. Mi corazón deshecho, desarmado, mi esposa, toda la familia, yo recuerdo, pero yo aún todavía con ese dolor interno, yo le decía, Señor, te amo, permíteme amarte en el dolor, Señor. Y yo recuerdo, Arturo, que fue tan difícil ir a descubrir el cuerpo de mi hija, que a nadie, ni al, como dicen por ahí vulgarmente, ni al peor enemigo se le desea eso. De tener a una hija de 11 años inocente, llena de sueños, de ideales. Su mayor deseo de Janet era irse al cielo. Yo recuerdo que Janet decía, papi, yo quiero ir al cielo. Tanto amaba a Dios que ella decía que quería ir al cielo y quería ser monjita, Janet. Y el día que descubrí el cuerpo, que fui a descubrir el cuerpo de Janet, su cuerpo desnudo, abierto todo su cuerpo, mi niña güerita, fue algo duro, hermanos. Fue algo duro, y dentro de ese dolor tan fuerte, yo le dije al Señor que yo siempre quería hacer una ofrenda agradable a Dios. Yo le decía, Señor, me comprometo de salvar almas, seguir salvando vidas, Señor, y nada me va a separar de tu amor, Señor, aunque haya pasado esta situación tan difícil, pero yo siempre agarrado del Santo Rosario. Fue bien difícil, hermanos. A mi hija, el día 20 de agosto del 2006, estando en la iglesia, en San Lorenzo Mártir, estaban 5 sacerdotes celebrando la misa, su ataúd blanco, mi hija vestida como un ángel, Laura Janet Flores Romo vestida como un angelito, porque así lo creo que es un angelito. Yo recuerdo que estamos en misa, estaban 5 sacerdotes celebrando, y el sacerdote me prestó el micrófono, Arturo, y yo con esa fortaleza, pidiéndole al Señor fortaleza, yo agarré el micrófono y solamente volteé hacia donde estaba el sagrario y la cruz de Cristo, y yo le decía, Señor, hoy te entrego a mi hija, Señor. Así con el mismo amor que tú me la prestaste, así con ese mismo amor te la entrego, Señor. Te entrego a mi hija. Si estaba herido, les comparto, estaba herido, deshecho, y volteé donde estaba la gente, Arturo, estaba la iglesia llena. En ese momento, yo a todos los asistentes les agradecí por su cariño y su amor y su afecto, y por habernos apoyado. Yo recuerdo que les dije, hermanos, hoy mi corazón necesita y desea estar lleno del amor de Dios. Y siempre le voy a pedir al Señor que me dé la gracia para permanecer enamorado de Dios. Y si aquí estuviera, si en este momento estuviera el mismo que mató a Janet, el que le quitó la vida de un balazo en la cabeza, si aquí estuviera ese mismo que mató a Janet, al asesino, yo corriera para ir a perdonarlo. Yo corriera para ir a perdonarlo, porque un corazón que sinceramente ama a Dios no puede guardar resentimiento, no puede guardar odio y no puede vengarse.
Si aquí estuviera, yo lo perdonara. Hermano Arturo, fue difícil. Humanamente, les puedo compartir, hermanos, es difícil, pero para Dios nada es imposible. Dios tiene sus planes y orando fuertemente, unidos de la mano, mi esposa y yo, deshecha. Mi esposa ya no quiso vivir en esa casa donde pasó el accidente, afuera de mi casa. Mi esposa ya no volvió para nada, para nada. Estuvimos en una casa que nos prestaron y anduvimos para un lado y para otro, pero hoy quiero decirles, hermanos, que cuando sucedió ese accidente seguimos perseverando. Fue muy doloroso para mi esposa, pero mucho. Y siempre ahí cuidando, protegiendo, respaldando, amando a mi esposa. Y a los 2 años, hermanos, a los 2 años detuvieron al joven que mató a mi hija Janet. Lo detuvieron al joven que mató a mi hija Janet. Yo estaba trabajando en una empresa cuando mi amigo, dueño de la empresa, me dice, Toño, dice, acaban de detener al joven que mató a tu hija Janet. En ese momento me dijo, en 10 minutos van a sacar nuevamente al quien mató a tu hija. ¿Quieres verlo? Le dije, sí. Subimos a su oficina y cuando salió este joven, ya tenía 20 años, tenía 18 años cuando cometió el delito. En ese momento, hermanos, yo les comparto que fue un accidente, no quiso matar a mi hija, directamente entre riñas de pandillas por la inseguridad que estamos viviendo, entre riñas de pandillas se empezaron a pelear. Él se le hizo fácil, trayendo esa arma 38 empezó a disparar con toda la intención de matar a los jóvenes contrarios, dice que la pandilla. Cuando la dirección iba, las balas iban a la dirección donde estaban mis hijas y a mi hija le atravesó el cráneo y la misma bala que mató a mi hija, mi sobrino la trae en su cerebro, en el cráneo. Y mi sobrino vive con la bala que mató a mi hija. Yo recuerdo que en ese momento cuando vi el rostro de este joven que mató a mi hija, lo detuvieron, hermanito Arturo, lo detuvieron un día 12 de noviembre. Y mi corazón en ese momento, yo empecé a llorar, se abrió la llaga, empecé a llorar. Y mi compadre, mi amigo, después fue mi compadre, en ese momento me dice, ánimo, ánimo. Y yo le dije, digo, sí, yo quiero, hermanito, le dije, yo quiero sembrar amor. Siempre quiero sembrar amor donde hay odio. Quiero sembrar amor donde hay odio. Y el día 17 de noviembre, yo recuerdo que fueron en el 2006, murió mi hija, que fue en el 2006, 7, en el 2008 fue cuando lo detuvieron. Yo recuerdo que tomé mi Biblia, agarré mi Biblia, hermanitos, y me fui al penal de Puente Grande. Yo ya llevaba planeado lo que Dios tenía preparado. Yo en oración, pidiéndole al Señor, yo le decía, Señor, si yo durante muchos años he hablado de un Dios que ama, debo de ponerlo en práctica para ser coherente con lo que hablo, con lo que predico, con lo que digo. Si durante muchos años he hablado de un Dios que tiene misericordia, debo de ser misericordioso, porque la misericordia es amar a aquel que no lo merece. Y yo no soy nadie para juzgar. Y yo en mi oración, pidiéndole al Señor que me diera la fortaleza para cuando se diera ese encuentro, que hoy quiero decirles, hermanitos, que mi admiración y mi santo patrono San Juan Pablo II por ese acto heroico que él hizo, especialmente que fue un ejemplo de vida para mí, cuando fue a perdonar al quien intentó matarlo, a Elit Atka. Yo especialmente, yo dije, yo también quiero hacer lo mismo, para glorificar
y honrar al Señor para que el mundo se dé cuenta que solamente con Cristo podemos hacerlo. Cuando entré, hermanito Arturo, cuando iba ahí en la pastoral penitenciaria, yo recuerdo que iba caminando dentro de la prisión, 12,000 presos, cuando conmigo iba uno de la pastoral interna y uno de la pastoral externa. Yo cuando iba caminando íbamos y de pronto cuando iba caminando yo sentí dentro de mí la conciencia, porque Dios habla a través de la conciencia, hermanos. Yo sentía que el Señor me decía, hijo en ingreso, por segunda vez. Y seguía avanzando cuando sentí la tercera vez que dijo, hijo en ingreso. En ese momento le dije al de la pastoral interna, le dije, oye, hermanito, ¿dónde es ingreso? Yo ya tenía, Arturo, 10 años predicando en la prisión y yo nunca había entrado a ingreso, ¿eh? Y me dice, allá. Le digo, ¿me acompañas? Me dice, sí. Cuando entramos, hermanito Arturo, a ingreso, en ese momento, estando ya enfrente de los presos, yo empecé a predicar de un Dios que tiene amor, del Padre bueno y misericordioso, del Hijo pródigo. Lucas 15, el 11 al 31, empecé a predicar. En ese momento, cuando yo estaba predicando, vi que se acercó este joven y cuando lo vi, me le quedé viendo y yo dije, Él es, Él es. En ese momento se retiró, pero ya estando predicando, empecé a caminar por el centro donde estaban todos los presos reunidos y todos se me quedaron viendo como diciendo, ¿y este qué? Cuando empecé a buscarlo en el módulo, estaba sentado, yo lo vi sentado y llegué y tomé del hombro al mismo que mató a mi hija Janet. En ese momento, cuando lo tomé del hombro, le dije, amigo, hoy Jesús viene a visitarte a la prisión. Viene a otorgarte un regalo que tú nunca en tu vida has recibido. Te invito para que vayamos para que recibas ese regalo. Arturo, ese joven volteó y me dijo, sí. Empezamos a caminar juntos, quien mató a mi hija y su servidor Toño Flores, a unos centímetros de distancia. Cuando lo tuve enfrente y seguí predicando y compartiendo de ese Padre lleno de bondad, de misericordia y de amor, fue algo tan impactante, hermanos, que hoy quiero decirles como las palabras de San Pablo. Yo no soy quien vive en mí, sino es Cristo quien vive en mí. En ese momento, no me sentí a mí mismo. El estar observando al mismo que mató a mi hija con un balazo en la cabeza, yo miraba su mano. Y cuando empecé a narrar la historia de un joven, les dije, les voy a compartir una anécdota de un joven que tenía 18 años, una riña de pandillas, y de pronto se soltó la balacera y empecé a narrar la historia que ya les comenté ahorita, cuando una niña, su nombre Laura Janet Flores Romo, que dio un balazo en la cabeza, le atravesó el cráneo, con esa arma 38 le atravesó el cráneo, en la cual a su primito que estaba a un lado, porque estaban jugando a los listones, juegos de niños, en ese momento le entró por la frente y ese niño trae la bala que mató a esa niña. Su primito trae la bala que mató a esa niña. El joven Arturo en ese momento se agachó, le cambiaba su rostro de colores y empezó a llorar. Y cuando yo seguí narrando la historia de esa anécdota, yo solamente dije, este suceso sucedió el 17 de agosto del 2006 en Alamedas de Salaitán, el joven llorando fuertemente, y me puse enfrente de él y le dije, yo soy el papá de esa niña que fue asesinada. Te perdono por lo que hiciste. Te perdono por lo que hiciste. En ese momento, aquí tenemos a mi niña. En ese momento, este joven llorando,
llorando, y la misericordia de Dios se manifestó en este momentito, hermanitos. Porque un corazón que sinceramente ama a Cristo, no tenemos que tener doble cara. Sinceramente, si uno dice que ama a Cristo, no podemos odiar, no podemos tener resentimiento. Y en ese momentito, yo creo que el Señor sigue obrando maravillas a través de tu testimonio, de mi testimonio. Y claro que sí, creo y sé que el Señor seguirá obrando. Porque si realmente amamos a Cristo, hermanitos, ¿de qué me sirve decir que amo a Cristo y desprecio a mi hermano? Es una mentira del diablo. Por eso es tan importante no amar a quien nos ama, sino amar al quien más te ha dañado, al quien más te ha hecho tantos daños. Solamente con Cristo podemos amar, hermano. Yo sé, pasamos esa tribulación, ese dolor muy fuerte, y yo sé que tú tienes la capacidad, hermanito, para permitir que Jesús siga reinando en tu corazón. Veamos nuestro mundo cómo está. Estamos viviendo un caos terrible. Se ve como si reinara el mal, pero el mal siempre hace mucho ruido. Especialmente empecemos desde nuestra casa, mis amados hermanos, a saber reconciliarnos, saber pedir perdón y saber perdonar. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7, una tras otra, porque desde ahí, hermanito, tú que estás contemplando y mirando esa transmisión, desde ahí manifestaremos lo que amamos. Tenemos que reflejar el rostro misericordioso a través de nuestra vida, de nuestra coherencia, de nuestro testimonio, para que el mundo de afuera crea realmente en Cristo a través de tu persona, a través de tu testimonio, para que digan, mírenlos cómo se aman. Por eso 70 veces 7, hermanitos. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión. Y hoy tú decides ser esclavo o ser libre. Hoy decides ser esclavo o ser libre. Entonces, clamemos a Dios, doblemos nuestra rodilla. Cuando más fuerte estés viviendo la tempestad, cuando más fuerte estés viviendo ahora sí, la tribulación, la enfermedad, cuando más fuerte estés viviendo la tentación, es cuando más debemos de clamar y doblar nuestra rodilla, porque Cristo cumple sus promesas y Él ha prometido que no te dejará nunca solo. Él estará siempre contigo hasta el final. Y el que persevera hasta el fin alcanza. Por eso, ¿qué quieres alcanzar? ¿La vida eterna? Empecemos desde aquí, desde la tierra, hermanitos, a perdonar, a amar. Y créanme que nuestra historia y nuestra vida va a ser diferente, nuestra sociedad va a ser diferente, nuestro mundo va a ser diferente. ¿Y qué tengo yo, hermanito, que no tengas tú? Somos mortales, humanos, frágiles, sensibles. Ahora sí, con errores, pero también con muchas capacidades para amar. Esa es parte de mi testimonio, hermanitos, y hoy te quiero decir, hermanito, tú lo puedes. Supérame en Cristo Jesús, supérame, sí lo puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y dejemos que realmente Jesús sea el quien reine en nuestro hogar, que sea el centro y el eje de nuestra vida. Si tú, papá, mamá, tienes a un familiar que está metido en el infierno de las adicciones, cree, pero esa situación, esa experiencia triste que estás viviendo es porque Dios te quiere rescatar a ti. Es porque Dios quiere que le abra las puertas de tu corazón, de tu hogar, para que tú le ames, para que con ese amor envuelques y envuelvas a tu familia, a tu hijo, a un vecino, un familiar que esté viviendo una situación difícil. Porque nadie da lo que no tiene. Si tienes amor, si tienes a Dios, vas a dar a Dios mismo y se te va a notar.